Desde el Archivo Histórico Arzobispal de Caracas, nuevamente un programa Entre Papeles, que este micro pues nos pueda ir ayudando a ir conociendo no solamente nuestro Archivo Histórico Arzobispal de Caracas, sino muy especialmente lo que llevamos a cabo a través de la investigación. Y tenemos a nuestros dos grandes colaboradores del museo, del archivo y del museo también Sacro de Caracas. Vamos a hablar hoy, profesor Antonio, sobre el tema que nos corresponde, las reales cédulas, que no son células, son cédulas. Vamos entonces a escuchar al profesor Antonio sobre esto que tenemos justamente frente a nuestras narices. Sí. Bueno, mira, saludo a todos. Dentro de la riqueza documental del archivo histórico diocesano de Caracas, hay un subfondo llamado Archivo Catedralicio. Es una riqueza obvia, pues, si estamos hablando de una alta autoridad eclesiástica, a lo largo del tiempo histórico, colonial y mucho más allá. Y dentro de ese archivo catedralicio, el Cabildo Catedralicio, hay una sección llamada Reales Cédulas. Dentro de la programación que tenemos nosotros, como trabajo que se debe realizar al interior del archivo, está la elaboración de los índices, las diferentes, ¿cómo se llama?, colecciones documentales que aquí están. Colecciones que ya todos conocemos. En los sucesivos programas que hemos venido dando Entre Papeles hemos hablado de ellos, pues, la testamentaría, parroquia, etcétera. Hoy nos corresponde hablar de un documento fundamental, no solamente para el tema eclesiástico como tal, sino también para el tema público, es decir, lo que se sale de la esfera de las relaciones de la Iglesia, en este caso con el rey. ¿Qué es una real cédula? Bueno, una real cédula es el vehículo, diríamos, de comunicación por excelencia, el más expedito entre lo que es la instancia soberana, el rey, o su representación, puede ser un delegado, y en este caso la Iglesia. O sea que es un documento oficial, pudiésemos decir sí, de esa manera. Sí, y cuéntenos un poco, usted que ha sido un gran investigador dentro de esas reales cédulas, en este caso, ¿qué está investigando en este momento? Bueno, hay una diversidad de asuntos. Estamos elaborando un índice a través de esta página, que es una página de registro documental propia del archivo diocesano, así que lleva orden preciso de todo y cada uno de los elementos que constituyen cada uno de los documentos. La Real Cédula tiene una forma diplomática, por decirlo de alguna manera, y la matrícula parroquial tiene otra. En este caso, la Real Cédula, como le vengo diciendo, es un documento muy expeditivo, es decir, es la forma más fácil o más rápida de lograr la comunicación con el rey, y es la forma más rápida que el rey responde, o las instancias que el rey delega responde a las solicitudes, ya no solo de una institución como la Iglesia o como el Cabildo normal, seglar, pues, sino ya también a particulares. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es lo que contiene? Una persona manda una solicitud al rey, le hace una solicitud sobre determinada cosa, o en este caso a la Iglesia, o el rey puede tomar determinación sin que le hagan esa solicitud, por ejemplo, las prebendas, o las canonjías, o en el caso de la Iglesia, la erección de parroquia, el nombramiento de obispo, de arzobispo, todo eso pasa por allí. Claro, hay otro documento. Es decir, que el rey tenía una importancia de gran, digamos, relevancia, porque prácticamente todos los nombramientos se realizaban de manera conjunta, pero el rey tenía una incidencia muy particular incluso en los nombramientos eclesiásticos. Claro. Y eso se debe un poco a esta unión entre el poder religioso y el poder civil, que estuvieron de la mano
especialmente en todo el periodo colonial prácticamente, ¿no? Realmente, claro, lo que era la motivación de ese proceso de conquista colonización, entre otras cosas, difundir la fe, llevar el evangelio a la gente, etcétera, ¿no? Todo eso, por supuesto, que hay una correspondencia, como dice el padre Rino, y la iglesia, mal que bien, tenemos alguna diferencia, no es la misma iglesia de México, del Perú, de la venezolana. Hay que hacerle una estatua a la iglesia venezolana realmente, no porque yo sea venezolano, sino por la forma como trabajaron, la escasez material. Siempre lo he dicho, las sandalias polvorientas de los misioneros, bueno, ahí tenemos el caso de Martí, pues, yo siempre lo pongo... Claro, marcaron una impronta extraordinaria en la cultura autóctona. Claro. Y hay una cosa, los pocos recursos que habían, los pocos recursos que tenían los vecinos, cómo atender con limosna. El rey, en más de una ocasión, tuvo que socorrer a la iglesia, en más de una ocasión, bueno, le correspondía también hacerlo, para atender sus situaciones materiales. Por ejemplo, hacia 1810, 11, 12, fechas iniciales de la independencia de Venezuela, por las mismas razones políticas que se dieron en ese momento, la iglesia tuvo, fue en sentido contrario, que socorrer al Estado, en este caso a la gobernación y Capitanía General de Venezuela. Recuerden que hubo un terremoto muy famoso en ese momento. Entonces, además de ese tipo de cosas, podríamos decir que son cosas gruesas, ¿no? De alta impronta, ¿no? De relevancia, también estaban las cosas mínimas. Lo que un cura, motu propio, podía hacer. Claro, hay toda una relación, diríamos, un órgano regular, porque se debe al obispo, al arzobispo, etc. Pero además, él tenía una petición que hacer, X petición. Más de uno solicitaba que por favor lo socorrieran porque no tenían ni siquiera para atender a sus familias. Las mismas iglesias, cómo se levantaron. Estoy hablando de lectura material de la iglesia, del edificio, lo que llaman las fábricas. Que habían los mayordomos de fábrica, una figura muy emblemática entonces, que recogían dinero no solamente para la construcción de la fábrica como tal, sino luego para atender la vestimenta de los curas, la cera, las hostias, el sagrario, toda esa cantidad de cosas que atienden o que conforman lo que es el culto divino. Entonces no era fácil dentro de una economía a ratos muy difícil, muy problemática, muy crítica, y que no era México, que no era Perú, que tenía mucho oro y mucha plata. Ustedes lo pueden ver en las construcciones de las iglesias. Y los estados de conservación de estos documentos del archivo, porque además el archivo histórico arquidiocesano de Caracas ahora se convierte como una especie de un conjunto de archivos, pues. Claro. Se trasladaron 25 parroquias que de sus archivos se trasladaron al archivo histórico, y luego también el archivo del capítulo metropolitano de Caracas también se está organizando, y ya gracias a Dios y también a la competencia y al gran esfuerzo tesonero de este extraordinario equipo, se ha logrado en cierta manera de organizar, sistematizar y conservar todo este patrimonio documental tan importante. Claro, bueno, como bien lo dice el profesor, la iglesia, los archivos eclesiásticos atesoran gran parte de la historia de Venezuela. Y bueno, la importancia, por supuesto, es capital. Nuestra tarea aquí es entonces lograr estabilizar la documentación que en ella reposa, y eso gracias a, al gran equipo que formamos, pues se ha logrado. Vamos a decir que no podemos agarrar en masa y hacer un proceso de restauración de la documentación, pero lo que realmente nos importa es estabilizarlo y detener todo daño, de manera que progresivamente y según las prioridades, entonces procederemos a restaurar los que contengan prioridad, pues, para toda esta investigación y documentación. Y es importante, la Fundación Polar, profesor y profesora,
hace ya unos cuantos años, no sé si unos 30, probablemente un poco más, realizaron un índice que lo desarrolló una de las profesoras que organizó un poco, digamos, la temática organizacional de este archivo. Hoy requerimos un nuevo índice que de alguna manera podamos tener eso completamente estructurado, y hay que completarlo porque con la adhesión del archivo del Cabildo Metropolitano y con la adhesión de esta cantidad de libros y de documentos que fueron sumados a este archivo por las 25 parroquias históricas de nuestra capital, pues ahora vamos a requerir pues una reorganización, y ese es un gran reto que nos toca enfrentar hoy de cara al futuro para que toda esta cosa pueda verdaderamente cada día manifestarse y ofrecer un mejor servicio. Hay algo que, a tono con lo que usted está diciendo, que va al compás de los tiempos. Es decir, por ejemplo, los recursos tecnológicos actuales, que no son los mismos que habían hace 30, 40, 50 años. Así es. Nosotros aprovechamos programas de computación específicos para lo que es el trabajo de archivo histórico particularmente. Esto, hay personal, como decía el padre aquí, especializado en esto. Ha avanzado mucho en lo que es la conformación de hojas de registro como esta que tenemos acá, que luego van a ser vertidas a una base de datos. A una base de datos que va a propiciar, por supuesto, la búsqueda más ágil de lo que es el ¿cómo se llama? El conjunto documental y todo lo que ellos... porque hay una cosa muy importante acá. El servicio que presta el archivo, además de ser un servicio netamente de carácter histórico, es también público en el sentido de que aquí se hacen las diferentes certificaciones de actas, entre trata de bautismo, de matrimonio, de defunción, etcétera, y el personal está registrado para eso. O sea, aquí hay un doble servicio, si se quiere, ver el servicio histórico propiamente tal para las investigaciones y el servicio que se le afecta al público a través de la... ¡Qué maravilla! Y en estos momentos nuestra querida profesora Jenny me acaba de pasar a un trabajo suyo del profesor Antonio, que es el archivo, el índice de archivo del Cabildo Metropolitano. Fíjense lo extenso de este trabajo documental, de esta investigación. Y aquí hay, miren, aguas, almacenamiento, bestias, bienes, brujería, contrabando, cofradías, canonización, competencia, curatos, cuentas, capellanías, casas, ventas, remate, herencia, contratos, cobros de pesos, concubinatos, censos, capillas, conventos, conducta, diezmos, divorcio, embriaguez, así que el que tome estaba pillado en ese momento, esclavos, excesos, excomunión, estado sacerdotal, encomiendas, escándalos públicos, fueros y privados, ganado, herencias, hospitales, indios, iglesias, injurias, inmunidad eclesial, incumplimiento, incesto, legitimidad, limosnas, matrimonios, mayordomía, pueblos, que dice aquí, profesor, que aquí no lo leo, pueblo de doctrina. Pueblo de doctrina, rentas eclesiásticas, testamentarias, tierras, sepulturas. Bueno, aquí vemos una información preciosa de todo lo que es la vida cotidiana. Es decir, este material que usted de una manera perseverante ha llevado, nos permite pues ubicar una serie de informaciones que seguramente serán de gran provecho para el estudio y la comprensión de la historia, especialmente de nuestro pueblo. Profesor, profesora, yo no les quito más tiempo. Gracias por su atención en este programa Entre Papeles, y los invito para un próximo programa donde estaremos conversando seguramente de un interesante tema. Hasta la próxima.